La guerra había terminado, pero él no había vuelto siendo el mismo hombre. Caminaba despacio por el sendero que conducía al pueblo, con el uniforme gastado, la mirada endurecida y el alma marcada por todo lo que había tenido que dejar atrás. Durante años sobrevivió entre el barro, la sangre y el silencio, repitiéndose una sola idea para no derrumbarse, que ella lo había traicionado, que lo había olvidado, que su amor no había sido suficiente, y ahora, por fin estaba de regreso. Pero en cuanto cruzó la última colina, la vio. Allí estaba, de pie frente a una pequeña casa que no recordaba, más hermosa, más serena, y con un niño en brazos. El mundo se detuvo, el aire dejó de existir, y algo dentro de él se rompió para siempre. Apretó los puños, sintió cómo la rabia, el dolor y los años de guerra se mezclaban en su pecho como un incendio imposible de apagar. Ese niño no podía ser suyo, no después de todo lo que había pasado, no después de lo que ella le hizo. Sus ojos se oscurecieron, y en ese instante, sin que ella lo viera aún, tomó una decisión. No volvería a amarla, nunca más. Pero lo que aún no sabía era que aquella escena no significaba lo que él creía. Antes de la guerra, antes del odio, antes de las mentiras, él no era ese hombre, era otro, uno que reía con facilidad, que encontraba paz en los pequeños momentos y que, sin saberlo, ya le había entregado todo a una sola persona, a ella. Se llamaba Clara. Y no era como las demás. No agachaba la mirada, no hablaba en susurros, ni vivía esperando permiso. Clara tenía una forma de mirar que desarmaba, como si viera más allá de todo, incluso de él. Se conocieron en un lugar simple, sin títulos, sin riquezas, sin máscaras. Solo dos personas que, sin buscarlo, se encontraron. Al principio fueron conversaciones cortas, miradas que se sostenían un segundo más de lo normal, silencios que no incomodaban, hasta que un día dejó de ser casual y empezó a ser inevitable. Él comenzó a buscar cualquier excusa para verla. Ella empezó a esperarlo sin admitirlo, y poco a poco, sin promesas grandilocuentes, sin declaraciones forzadas, se fueron eligiendo. Cada día, cada encuentro, cada instante robado. Clara no lo amaba por lo que podía llegar a ser, lo amaba por lo que ya era, y eso lo cambió. Porque por primera vez, alguien no esperaba nada de él. No lo medía, no lo juzgaba, no lo empujaba a convertirse en algo más. Solo lo quería. Y él, sin darse cuenta, empezó a necesitarla, más de lo que jamás admitiría. Hubo una tarde, una sola, que lo definió todo. El sol caía lento, tiñendo el campo de un dorado suave, y Clara caminaba unos pasos delante de él, con esa libertad que tanto le fascinaba. Entonces se detuvo, se giró, y lo miró como nunca antes, sin barreras, sin miedo. «No quiero promesas», dijo en voz baja. «Solo quiero que, si algún día te vas, recuerdes que aquí alguien te eligió de verdad». Él no respondió. No hizo falta, porque en ese momento ya era demasiado tarde. Ya estaba perdido, ya la amaba, y no había guerra, ni tiempo, ni distancia que pudiera arrancarla de su corazón. O al menos, eso era lo que él creía. La noticia llegó sin aviso, seca, fría, irrefutable. Había guerra, y él tenía que marcharse. No hubo tiempo para prepararse, ni para entenderlo, ni para asumir que todo lo que tenían podía romperse en un instante. Clara lo supo antes que nadie, porque lo vio en sus ojos, ese cambio, esa distancia que aparece cuando alguien ya no pertenece del todo al lugar donde está. Y aún así, no dijo nada. Durante días caminaron juntos como si el tiempo se hubiera vuelto frágil, como si cada palabra pesara más, como si cada silencio escondiera algo que ninguno se atrevía a nombrar, hasta que llegó el último día, la despedida. El cielo estaba gris, el aire quieto, y el mundo
demasiado pequeño para todo lo que sentían. Clara estaba frente a él, más seria de lo normal, más callada, más rota. Él intentaba mostrarse fuerte, decidido, como si marcharse fuera solo otro paso más, como si pudiera volver en cualquier momento, pero no era verdad, y los dos lo sabían. «Volveré», dijo él sosteniendo su mirada. Clara asintió, pero no sonrió. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos guardaban algo que él no estaba viendo, algo que lo habría cambiado todo. Se acercó un paso, lo miró, abrió los labios. «Tengo que decirte algo», pero en ese mismo instante, una voz los interrumpió. El llamado de partida, el momento que no espera, el final que llega sin permiso. Él giró la cabeza tenso. El deber lo reclamaba. El tiempo se había acabado. Volvió a mirarla. Solo un segundo. «Cuando regrese, ¿me lo dices?» Clara dudó. Sus ojos se llenaron de algo que no llegó a caer. Quiso hablar, quiso detenerlo, quiso gritarle la verdad que llevaba días guardando, pero no lo hizo. Solo asintió, en silencio. Y entonces, él se fue, sin saber que Clara se llevó una mano al vientre en cuanto dejó de verlo, sin saber que no se iba solo, sin saber que acababa de dejar atrás algo mucho más grande que el amor que creía entender. Y mientras el polvo del camino se levantaba tras su marcha, Clara susurró apenas audible: «No estarás solo, aunque no vuelvas». La guerra no era como la había imaginado. No había honor en el barro, no había gloria en los gritos, no había sentido. En ver caer a hombres que como él solo querían volver a casa. Los días se mezclaban con las noches, el tiempo dejaba de importar, y lo único que quedaba era resistir, sobrevivir, un día más, otro más. Y en medio de ese infierno, había una única cosa que lo mantenía en pie: Clara, su recuerdo, su voz, esa última mirada que no lograba quitarse de la cabeza. En las noches más frías, cuando el silencio se volvía insoportable, cerraba los ojos y la imaginaba esperándolo, fiel, intacta, suya. Era lo único que le daba sentido a todo aquello, lo único que le impedía rendirse, hasta que llegó la carta. Fue un día cualquiera, sin aviso, sin importancia aparente. Un compañero se la lanzó sin mirarlo siquiera. «Para ti». El sobre estaba sucio, arrugado, como todo en aquel lugar, pero el nombre era claro. Era de alguien del pueblo. Su pulso cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al cansancio. Esperanza. Se apartó. Se sentó sobre una piedra húmeda y la abrió. Las palabras no eran de Clara. Eso fue lo primero que notó. Pero aún así, siguió leyendo. Cada línea, más pesada que la anterior. Cada frase, más difícil de comprender, hasta que llegó al final, y todo dentro de él se vino abajo. Clara se había casado. Clara había rehecho su vida. Clara no lo había esperado. Decían que no pudo sostener la incertidumbre, que no quiso vivir atada a un hombre que quizá nunca volvería, que eligió seguir adelante, que eligió a otro. El papel temblaba entre sus manos, pero no por el frío, sino por algo mucho más profundo, algo que no había sentido ni siquiera en combate. Una ruptura interna, silenciosa, irreversible. Al principio no lo creyó, no podía, no encajaba, no con ella, no con lo que habían sido, pero entonces recordó su última mirada, ese silencio, ese «tengo que decirte algo», y su mente hizo lo peor que podía hacer. Empezó a unir piezas que no eran reales. Quizá ya había otro. Quizá él solo fue un momento. Quizá nunca fue suficiente. Apretó la carta con fuerza, tanta que el papel crujió, que casi se rompió, y en ese instante algo dentro de él cambió para siempre. El amor se transformó en algo más oscuro, más frío, más peligroso. Rencor, dolor, rabia. «No vuelvo por ella», murmuró. Pero sabía que era mentira, porque en el fondo todo lo que hacía seguía girando alrededor de Clara.
Solo que ahora no era amor lo que lo mantenía vivo, era odio, un odio silencioso, persistente, que crecía cada día, que lo endurecía, que lo alejaba de todo lo que había sido. Dejó de escribir, dejó de esperar respuestas, dejó de creer en cualquier cosa que no fuera sobrevivir, y cada vez que alguien caía a su lado, cada vez que la muerte pasaba demasiado cerca, apretaba los dientes y repetía: no moriré aquí, no por ella, no después de lo que me hizo. Lo que él no sabía, lo que nunca pudo imaginar, era que esa carta no había salido de Clara, que nunca escribió esas palabras, que nunca dejó de esperarlo, que mientras él luchaba por no morir, ella luchaba por algo aún más difícil, sobrevivir al abandono que nunca ocurrió. Después de aquella carta, ya nada volvió a ser igual. No fue inmediato, no fue de un día para otro. Fue peor, fue lento, silencioso. Como una grieta que se abre poco a poco hasta que rompe todo. Al principio seguía haciendo lo mismo. Caminaba, obedecía, disparaba, dormía cuando podía, pero algo dentro de él ya no estaba. La parte que reía, la parte que esperaba, la parte que creía, había desaparecido, y en su lugar quedó otra cosa, algo más frío, más vacío, más peligroso. Dejó de hablar con los demás, dejó de compartir historias, dejó de preguntar por el futuro, porque para él ya no existía. El único objetivo era uno: sobrevivir, no para volver, no para abrazar a nadie, no para recuperar lo que había perdido, sino para no darle la satisfacción a quien creía que lo había traicionado. No moriré pensando en ella, se repetía. No le daré ese poder. Y cuanto más lo decía, más se convertía en verdad. La guerra empezó a cambiarlo, pero no como a los demás. Mientras algunos se rompían, él se endurecía. Mientras otros lloraban en silencio, él dejaba de sentir, y eso lo hacía más eficaz, más peligroso, más necesario. Comenzaron a enviarlo a misiones que otros evitaban, a lugares donde las probabilidades no existían, a situaciones donde lo normal era no volver, y él iba, sin dudar, sin preguntar, sin miedo, porque el miedo requiere algo que perder, y él ya no tenía nada. Hubo una noche en particular, una que nunca olvidaría. El cielo estaba negro, el aire cargado, y el sonido de los disparos no cesaba. Su unidad había caído en una emboscada. Gritos, órdenes, caos. Uno a uno fueron cayendo, hasta que solo quedaron unos pocos, y en medio de todo aquello, él siguió avanzando, no por valentía, no por honor, sino porque algo dentro de él ya no sabía detenerse. Un compañero lo agarró del brazo. «¡Retrocede! ¡Nos van a matar!» Pero él no respondió, no lo miró, no dudó, se soltó y siguió, como si la muerte no importara, como si ya hubiera muerto antes, y en cierto modo, así era, porque el hombre que había amado a Clara ya no existía. En su lugar se quedaba alguien que caminaba, respiraba y luchaba, pero que había enterrado todo lo que alguna vez lo hizo humano. Con el tiempo empezaron a hablar de él, en voz baja, con respeto y con algo más: miedo. Decían que no fallaba, que no dudaba, que no sentía, que era capaz de hacer lo que otros no podían. Pero nadie sabía por qué. Nadie sabía que, en realidad, no era fuerza lo que lo impulsaba. Era vacío, era rabia, era esa imagen constante de Clara eligiendo a otro, de Clara olvidándolo, de Clara destruyendo todo lo que él había sido. Y así pasaron los años, entre sangre, entre silencio, entre recuerdos que ya no quería tener, hasta que un día la guerra terminó, sin gloria, sin sentido, sin devolverle nada de lo que le había quitado. Solo dejó una cosa: a él, de pie, vivo, pero completamente irreconocible. Y mientras caminaba de regreso a casa, había una única certeza en su mente: no iba a volver por amor, iba a volver para cerrar una herida, para mirar a Clara a los ojos y demostrarle que ya no significaba nada.
Lo que no sabía era que esa herida aún no había empezado a sangrar de verdad. El camino de regreso no fue como lo había imaginado años atrás. No hubo emoción, no hubo alivio. No hubo esa sensación de estar volviendo a casa. Solo pasos, lentos, pesados, como si cada uno arrastrara todo lo que había vivido y todo lo que creía haber perdido. El paisaje le resultaba familiar, pero distante, como un recuerdo que ya no le pertenecía del todo. Los campos seguían ahí, los árboles, las casas, todo parecía igual, y sin embargo, él sabía que nada lo era, porque él ya no era el mismo, y porque, en el fondo, no estaba regresando para reencontrarse, estaba regresando para enfrentarse a algo que llevaba años evitando. Clara, durante todo el camino, intentó convencerse de que no le importaba, de que verla no cambiaría nada, de que todo lo que había sentido ya estaba muerto, pero el cuerpo no miente, y cuando divisó la colina que daba al pueblo, su respiración cambió, su paso se ralentizó, y algo dentro de él empezó a tensarse, como si una parte olvidada de sí mismo estuviera despertando. Subió, sin prisa, sin mirar a los lados, solo hacia adelante, hasta que llegó al punto más alto, y entonces lo vio, el pueblo, tal como lo recordaba, pero con una diferencia. Había algo nuevo, algo que no encajaba en su memoria, una casa, pequeña, sencilla, a las afueras. Frunció el ceño. No estaba antes, no cuando él se fue, y sin saber por qué, su mirada se detuvo ahí, como si algo lo llamara, como si de alguna forma ya supiera. Bajo la colina, más despacio ahora, con una presión creciente en el pecho, cada paso más pesado que el anterior, hasta que llegó lo suficientemente cerca, y entonces la vio, Clara, de pie, frente a esa casa. El tiempo pareció detenerse, porque no era la misma, no del todo. Había algo distinto en ella, más calma, más profundidad, más vida, pero seguía siendo Clara, la única mujer que había amado, la única que lo había destruido, y entonces lo vio. El niño, en sus brazos, pequeño, tranquilo, aferrado a ella como si fuera su mundo entero. El aire desapareció, su mente se quedó en blanco, y todo lo que había construido durante años se concentró en un solo pensamiento. Lo sabía, lo había sabido siempre, había rehecho su vida, había seguido adelante, había tenido un hijo, con otro. Sintió algo subir desde el pecho hasta la garganta, una mezcla de rabia, dolor y vacío que lo dejó sin aliento. Apretó los puños, los dientes, la mandíbula. Todo su cuerpo reaccionó antes que su mente. Así que era verdad, murmuró casi sin voz. Durante años había intentado convencerse de que aquella carta podía ser mentira, de que había algo más, de que Clara no sería capaz. Pero esa imagen no dejaba lugar a dudas. Era real, demasiado real. La observó en silencio, sin que ella lo viera, durante largos segundos, quizá minutos. No lo sabía. Solo sabía que algo dentro de él terminaba de romperse, porque ya no era una idea, ya no era una sospecha, era una imagen, una prueba, una realidad que no podía negar. Y en ese instante tomó una decisión. No habría explicaciones, no habría preguntas, no habría segundas oportunidades. No después de esto, no después de todo lo que había pasado, no después de lo que ella le había hecho. Enderezó la espalda. Su mirada se volvió dura, fría, distante, como en el campo de batalla, como cuando dejaba de sentir para poder seguir. Y entonces dio un paso al frente. El primero, hacia ella, hacia el pasado, hacia una verdad que aún no entendía. Y justo en ese momento, Clara levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. El mundo volvió a detenerse, pero esta vez, no por amor, sino por todo lo que estaba a punto de estallar. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El tiempo no avanzaba. El aire no existía.
Solo estaban ellos, frente a frente, separados por años de silencio, y por una verdad que ninguno entendía. Clara fue la primera en reaccionar. Sus ojos se abrieron lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El niño en sus brazos se movió inquieto, ajeno a todo, pero ella no podía apartar la mirada. ¿Eres tú?, susurró con la voz rota. Él no respondió, no de inmediato, porque verla así no encajaba con lo que había imaginado durante tanto tiempo. No había culpa en su rostro, no había vergüenza, no había rastro de alguien que hubiera traicionado. Había algo peor. Había emoción, había alivio, había una alegría contenida que le dolió más que cualquier otra cosa, como si, para ella, su regreso lo cambiara todo, y eso lo enfureció, porque para él ya no significaba nada, o al menos eso quería creer. Dio un paso más, acortando la distancia. Clara dio otro hacia él, casi sin darse cuenta. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pensé que... Intentó hablar. Pensé que habías muerto. Él soltó una risa seca, sin humor, sin vida. Eso habría sido más fácil, respondió. El golpe fue inmediato, silencioso, pero devastador. Clara se quedó quieta, confundida, dolida, como si no entendiera qué estaba pasando. Te escribí, continuó ella con la voz temblando. Durante meses, durante años, nunca dejé de... No mientas, la interrumpió él tajante. El tono, la forma, la dureza. No era el hombre que ella recordaba, no era el hombre que había amado, y eso la asustó. No, no estoy mintiendo, susurró apretando al niño contra su pecho. Yo... Te casaste, la cortó él. Seguiste adelante, tuviste un hijo. Cada palabra era un golpe, cada frase una acusación. Clara negó con la cabeza, una vez, luego otra, más rápido. No, no fue así. Entonces, ¿qué es esto? Su voz subió por primera vez. No gritó, pero lo que había detrás era peor. Dolor contenido, rabia acumulada, años de guerra condensados en una sola mirada. Sus ojos bajaron al niño y luego volvieron a ella. Explícamelo, dijo, frío, porque yo ya lo he entendido. Clara respiró hondo, intentó hablar, pero las palabras no salían, porque lo que él veía no era la verdad, y no sabía por dónde empezar. Sus labios temblaron. Yo te esperé. Él negó lentamente, como si esa frase fuera un insulto. No lo suficiente. Silencio. Denso, pesado, irrespirable. El niño emitió un pequeño sonido, inocente, ajeno a todo. Y por primera vez, él lo miró con más detenimiento. Algo en su rostro, en sus ojos, en la forma en que se aferraba a Clara, le resultó extrañamente familiar, pero lo rechazó al instante. No podía ser, no quería que lo fuera. No vuelvas a decir eso, murmuró él con una calma peligrosa. No después de lo que hiciste. Clara lo miró, directamente, sin huir, y por primera vez desde que lo vio, su expresión cambió. Dejó de ser solo dolor, y apareció algo más, firmeza. No sabes nada, dijo en voz baja. La frase lo golpeó, porque en el fondo, una parte de él lo sabía. Sabía que había piezas que no encajaban. Sabía que algo no terminaba de tener sentido. Pero era más fácil odiarla, más fácil creer en la traición, más fácil sostener años de rabia, que aceptar que todo podía haber sido una mentira. Lo sé todo, respondió seco. Clara negó, con más fuerza esta vez. No, susurró. No sabes nada, y en ese instante, el mundo entre ellos se partió en dos, porque uno de los dos estaba a punto de descubrir la verdad, y esa verdad iba a destruir todo lo que creía. El silencio entre ellos no desapareció, se volvió más denso, más incómodo, más peligroso, porque ya no era solo dolor, era duda. Él la observaba, fijamente, como si intentara encontrar en su rostro
algo que confirmara lo que llevaba años creyendo. Pero no lo encontraba. No había rastro de mentira. No había ese gesto evasivo, esa culpa que esperaba ver, y eso lo descolocaba más que cualquier explicación. Clara bajó la mirada un instante. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. «Nunca dejé de escribirte», dijo al fin. Su voz era suave, pero firme. Cada semana, cada mes, no importaba cuánto tardaran en llegar. Yo escribía. Él frunció el ceño, una reacción mínima, pero suficiente. «No recibí nada», respondió. Seco, automático, como si llevara años repitiéndose esa frase. Clara levantó la mirada de golpe, y en sus ojos apareció algo nuevo. No era tristeza, no era dolor, era sorpresa. «Eso no puede ser», susurró. «Es lo que pasó». «No», negó con la cabeza. «No. Yo escribí, durante meses, después durante años, incluso cuando todos me decían que estabas muerto. Yo seguí escribiendo». El niño se movió entre sus brazos. Ella lo sostuvo con más fuerza, como si necesitara ese contacto para no derrumbarse. «Guardé copias», añadió en voz baja, «de algunas cartas, no de todas, pero de algunas». Él no respondió, pero algo en su interior empezó a moverse, una incomodidad, una grieta, pequeña, pero real. «¿Y la carta que recibiste?», continuó ella. «Esa en la que dicen que me casé». Se detuvo. Sus labios temblaron ligeramente. «Yo no la escribí». Silencio. Él sostuvo su mirada, sin parpadear, sin reaccionar. Pero dentro, algo empezaba a romperse, porque esa posibilidad no la había considerado. No de verdad. Siempre fue más fácil creer en la traición, más sencillo que enfrentarse a la incertidumbre. «Alguien la envió en mi nombre», añadió Clara. «Y tú lo creíste». La frase cayó entre ellos como una verdad incómoda. Él apretó la mandíbula. ¿Y quién iba a hacer algo así? No era una pregunta, era un intento de negar, de encontrar una grieta en su versión. Pero Clara no dudó. «Tu familia». El golpe fue seco, directo. «No querían que volviera a tu vida», continuó. «Nunca me aceptaron. Nunca creyeron que fuera suficiente para ti». Él no dijo nada, pero su expresión cambió apenas, un gesto mínimo, casi imperceptible, porque, en el fondo, sabía que era posible. «Intentaron separarnos antes de que te fueras», añadió ella. «Y cuando no pudieron, encontraron otra forma». El silencio volvió, pero ahora ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de algo más, de piezas que empezaban a encajar, de preguntas que no quería hacerse, de una verdad que no estaba listo para aceptar. «Aún así», dijo él al cabo de unos segundos, «eso no explica todo». Su mirada bajó lentamente hasta el niño. Clara siguió ese gesto, y lo entendió. Claro que lo entendió. Ese era el verdadero muro, el que él no podía atravesar. «No», dijo ella en voz baja, «eso no lo explica todo». El niño se movió de nuevo, abrió los ojos, y por un instante sus miradas se cruzaron, y ahí algo ocurrió, algo breve, pero suficiente, una sensación extraña, un reflejo, un reconocimiento que él no supo nombrar, pero que sintió. Lo apartó de inmediato, como si quemara, como si aceptar eso fuera demasiado. «Entonces explícame eso», dijo señalando al niño, «porque es lo único que importa». Clara lo miró, largo, profundo, como si ese fuera el momento que había temido durante años, el momento en el que todo podía romperse o empezar a sanar. Apretó suavemente al niño contra su pecho. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no había duda en ellos, solo verdad. «Eso», susurró, «es lo que nunca me dejaste decirte». El mundo pareció inclinarse, porque en ese instante,
Él estuvo más cerca que nunca de descubrirlo todo, y al mismo tiempo, más lejos que nunca de estar preparado para soportarlo. El mundo se quedó en silencio. No hubo viento, no hubo sonido, no hubo nada, salvo ese instante suspendido entre los dos. Él la miraba, fijo, tenso, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de escuchar algo que no iba a poder deshacer. Y Clara ya no dudaba. Había esperado ese momento durante años. Había imaginado 1000 formas de decirlo, 1000 maneras de explicarlo, pero ahora ninguna parecía suficiente. Bajó la mirada hacia el niño, acarició suavemente su cabello y luego volvió a levantar los ojos hacia él, directo, sin esconderse. Ese niño, empezó con la voz firme, no es de otro hombre. El aire se volvió pesado, irrespirable. Él no reaccionó, no todavía, como si su mente se negara a procesar lo que estaba oyendo, como si fuera demasiado, como si no pudiera ser real. Es tu hijo. Las palabras no cayeron, golpearon, como un disparo a quemarropa, como una verdad que no pide permiso, que no se suaviza, que no se puede ignorar. Y en ese instante, todo lo que él había creído durante años se quebró. De golpe, sin aviso. Sus ojos se abrieron ligeramente, su respiración se detuvo, y por primera vez desde que regresó, no tuvo nada que decir, nada, porque no había defensa posible, no había rabia que sostener, no había odio al que aferrarse, solo vacío, un vacío distinto al de la guerra, mucho más profundo, mucho más doloroso. No, susurró casi sin voz, no como una negación, sino como alguien que intenta sostener lo que se le está cayendo encima. Cuando te fuiste, continuó Clara sin apartar la mirada, yo ya lo sabía. Él parpadeó, una vez, lento, pesado. Intenté decírtelo ese día, añadió, antes de que te marcharas, y entonces todo encajó. Ese momento, ese tengo que decirte algo, ese silencio, esa despedida incompleta. Su mente empezó a reconstruirlo todo, pero ahora desde otro lugar, desde la verdad, y dolía. Mucho más que antes, porque ahora ya no podía odiarla, y eso lo dejaba sin nada. Te escribí, continuó Clara, te lo conté en cada carta, te hablé de él, de cómo crecía, de cómo se parecía a ti incluso antes de nacer. Su voz se quebró por primera vez, pero no se detuvo. Te esperé, aunque todos me dijeran que estabas muerto, aunque nadie creyera en mí, aunque tu familia intentara separarme de todo lo que era tuyo. Él tragó saliva, con dificultad. Sus ojos bajaron lentamente, hasta el niño, y esta vez no apartó la mirada, lo observó de verdad, los rasgos, la forma de la mirada, la expresión tranquila, y entonces lo vio, algo suyo, innegable, inevitable, insoportable, un reflejo, un vínculo, una verdad que llevaba años delante de él y que nunca quiso ver. Su pecho se contrajo, como si algo lo aplastara desde dentro. Yo intentó hablar, pero no pudo, porque, ¿qué se dice cuando descubres que has vivido años odiando a la persona que más te amó? Cuando entiendes que todo ese tiempo no fue traición, fue espera, fue fidelidad, fue amor, un amor que él convirtió en enemigo. Sus rodillas casi cedieron, pero se mantuvo en pie, por orgullo, por costumbre, por no saber hacer otra cosa. Clara dio un pequeño paso hacia él, no con miedo, no con duda, sino con una calma que dolía aún más. Nunca te traicioné, dijo suavemente. Nunca. La frase cayó como una sentencia. No había rabia en ella, no había reproche, y eso lo destruyó más que cualquier grito, porque no había nada contra lo que defenderse, nada que justificar, nada que negar, solo la verdad, desnuda, irreversible. Y en ese instante, él entendió algo peor que todo lo anterior. No había sido la guerra lo que lo rompió, había sido su propia mentira, la que decidió creer, la que sostuvo,
la que usó para sobrevivir, a costa de destruirlo todo, a costa de perderlo todo. Sus ojos volvieron a Clara, pero ahora ya no había odio, solo algo mucho más difícil de sostener, culpa, y por primera vez en años, el hombre que había sobrevivido a todo no supo cómo seguir. El silencio entre ellos cambió. Ya no era tensión, ya no era rabia, era algo mucho más pesado, más difícil de sostener. Era todo lo que no se podía deshacer. Él seguía mirando al niño, pero ya no como antes, no con rechazo, no con distancia, sino con una mezcla extraña de reconocimiento y dolor, como si cada pequeño gesto fuera una prueba de todo lo que había perdido, de todo lo que no vio, de todo lo que eligió creer, en lugar de preguntar. El niño lo observaba también, sin miedo, sin juicio, solo con esa curiosidad limpia que tienen los que no entienden el peso de las cosas. Y por un instante, el mundo dejó de importar. No la guerra, no el pasado, no las mentiras, solo ese vínculo invisible que había existido siempre, aunque él lo negara, aunque él lo ignorara, aunque él lo hubiera abandonado sin saberlo. Clara dio un paso atrás, lento, casi imperceptible, pero suficiente. Él lo notó. Clara, su voz salió rota, como si no le perteneciera, como si no supiera usarla después de tanto tiempo. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había la misma emoción que antes. No había esa esperanza abierta, esa ilusión intacta. Había algo distinto, algo más frío, más sereno, más distante. «No tienes que decir nada», respondió ella, sin dureza, sin reproche, pero con una calma que dolía. «Ya lo has dicho todo, durante años». El golpe fue silencioso, pero definitivo. Él bajó la mirada, porque tenía razón. Cada pensamiento, cada decisión, cada paso que dio creyendo en la traición, había sido una forma de alejarse de ella, de su hijo, de su vida. «Yo no sabía», intentó decir, pero la frase murió antes de terminar, porque no bastaba, no podía bastar, no después de tanto tiempo. Clara asintió levemente. «Lo sé», y esa respuesta fue peor que cualquier acusación, porque no lo atacaba, no lo culpaba, solo aceptaba, y aceptar era cerrar. El niño se movió de nuevo, se aferró a ella, y Clara lo sostuvo con naturalidad, con ese gesto que solo tienen quienes han estado ahí siempre, quienes no se fueron, quienes no dudaron. «Se llama Mateo», dijo en voz baja. Él levantó la mirada, sorprendido. «Siempre supe cómo lo llamaría», añadió. «Incluso antes de que naciera, el nombre se quedó flotando entre ellos, como algo que debió compartir, como algo que le pertenecía y que nunca tuvo. Mateo, su hijo, una vida entera, que había crecido sin él». Sintió un nudo en el pecho, más fuerte que cualquier herida de guerra. «Puedo...» No terminó la frase, pero no hizo falta. Clara lo miró, largo, en silencio, evaluando algo que iba más allá de ese momento, más allá de él, más allá incluso de ella. Miró al niño, luego volvió a él, y finalmente asintió, despacio, con cautela. Él dio un paso, luego otro, como si se acercara a algo frágil, como si cualquier movimiento en falso pudiera romperlo todo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió las manos. Dudó. Un segundo, dos, y entonces lo sostuvo. El mundo desapareció. No hubo pasado, no hubo guerra, no hubo errores, solo ese instante, ese peso, ese vínculo. Mateo lo miró, y sin saber por qué, sonrió, pequeño, inocente, verdadero, y algo dentro de él se quebró por completo, porque en ese gesto había algo que no merecía, algo que no había ganado, algo que había perdido, y que, aún así, seguía ahí, devolviéndole algo que él nunca dio. Sus ojos se llenaron, por primera vez en años, no por dolor físico, no por rabia, sino por algo mucho más difícil de soportar,
arrepentimiento. Clara observaba la escena en silencio, sin intervenir, sin acercarse, como si supiera que ese momento no era para ella, sino para ellos. Y cuando él levantó la mirada hacia ella, buscando algo, quizá perdón, quizá una segunda oportunidad, lo entendió. No iba a ser tan fácil, no después de todo, no después de los años, no después del silencio, no después de haberla convertido en su enemigo, cuando ella nunca dejó de amarlo. Clara sostuvo su mirada, firme, serena, y negó levemente, no como un rechazo, sino como una verdad. No puedes volver como si nada hubiera pasado. La frase no fue dura, pero fue definitiva. Él bajó la mirada, porque lo sabía. Claro que lo sabía. El amor no había desaparecido, pero ya no era el mismo. Ahora tenía cicatrices, distancia, tiempo. Pero puedes quedarte, añadió ella suavemente. Sus ojos volvieron a ella. Por él, miró a Mateo y luego a Clara, y en ese instante entendió cuál era su lugar ahora. No como antes, no como el hombre que se fue, sino como alguien que tendría que reconstruir, poco a poco, sin exigir, sin esperar, sin dar nada por hecho, desde cero, si ella se lo permitía, y quizá, solo quizá, algún día, también con ella. Pero no hoy, hoy no. Clara dio un paso atrás, luego otro, marcando la distancia, no física, sino emocional, y él lo aceptó, porque por primera vez no tenía derecho a pedir más. Se quedó allí, con su hijo en brazos, mirando a la mujer que nunca dejó de amarlo y que ahora ya no sabía si podría volver a hacerlo igual, y entendió algo que la guerra nunca le enseñó, que hay errores que no se pagan con sangre, se pagan con tiempo, con paciencia y con la posibilidad de que nunca se reparen del todo. Los años pasaron, no rápido, no fácilmente, sino como pasan las cosas que importan de verdad, despacio, con peso, con pequeñas decisiones que lo cambian todo. Él no se fue, se quedó, no porque fuera sencillo, ni porque Clara lo recibiera con los brazos abiertos, sino porque entendió que esta vez quedarse no era una elección, era una responsabilidad, un compromiso, una forma de empezar a reparar algo que nunca debió romperse. Al principio fue difícil. Mateo no lo llamaba padre, no corría hacia él, no lo buscaba, porque no lo conocía, porque durante años él no estuvo. Y eso no se borra con palabras, se construye, día a día, con paciencia, con presencia, con silencios compartidos. Hubo momentos pequeños, casi invisibles, pero importantes. La primera vez que Mateo le tomó la mano sin darse cuenta, la primera vez que lo miró buscando aprobación, la primera vez que lo llamó, sin saber por qué, papá. Y ese día, él no respondió de inmediato, porque no estaba preparado, porque no sabía si merecía esa palabra, pero la sostuvo, como sostuvo todo desde entonces, con cuidado, con respeto, con miedo de romperlo. Clara observaba desde la distancia, siempre, sin interferir, sin acercarse demasiado, pero tampoco alejándose del todo. Había aprendido a vivir sin él, a ser fuerte sin él, a sostener una vida entera, sin necesitar que volviera. Y eso no se deshace fácilmente, no con promesas, no con arrepentimiento, no con el tiempo, al menos no al principio. Pero el tiempo hace cosas extrañas, no borra, no olvida, pero transforma. Su relación cambió, de la tensión a la calma, del dolor a una especie de respeto silencioso, de la distancia a una cercanía que no buscaban, pero que empezó a existir. No volvieron a ser los mismos, nunca, porque el amor que tenían antes murió el día que él se fue creyendo una mentira, pero algo nuevo, más lento, más consciente, empezó a nacer, no como antes, no con la intensidad de lo ingenuo, sino con la profundidad
de lo vivido. Una tarde, mucho tiempo después, Mateo corría por el mismo campo donde todo había comenzado, riendo, libre, ajeno a la historia que lo había traído hasta allí. Él lo observaba, desde la distancia, con esa mezcla constante de orgullo y culpa. Clara estaba a su lado, en silencio, sin tensión, sin huir, solo estando. El viento movía suavemente la hierba, el sol caía lento, como aquel día, como el inicio de todo. Él la miró, sin exigencia, sin esperar nada, solo con una pregunta en los ojos, que no se atrevía a hacer. Clara lo sintió, siempre lo hacía. Giró ligeramente la cabeza y lo miró, no como antes, pero tampoco como antes de su regreso. Era distinto, más sereno, más real, más posible. No sonrió, pero tampoco se alejó, y eso fue suficiente, porque a veces el amor no regresa como se fue, no vuelve intacto, no vuelve limpio, vuelve cambiado, marcado, más frágil, pero también más verdadero. Y él lo entendió, al fin, que no se trataba de recuperar lo que perdió, sino de cuidar lo que aún le quedaba, y mientras Mateo corría hacia ellos, con esa alegría que solo tienen los que no conocen el peso del pasado, él dio un paso, luego otro, y se colocó a su lado, sin invadir, sin forzar, solo estando, como debía haber hecho siempre, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en la guerra, no pensó en el dolor, no pensó en los años perdidos, solo en ese momento, en ese lugar, en esa familia, que no había sabido ver, y que ahora tenía una segunda oportunidad, no perfecta, no completa, pero real, porque al final, la verdad no siempre llega para salvarte, a veces llega para enseñarte todo lo que fuiste capaz de destruir creyendo una mentira, porque hay heridas que la guerra no deja, pero que una mentira puede abrir para toda la vida. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame un corazón en los comentarios y dime algo. ¿Tú habrías perdonado o ya sería demasiado tarde? Suscríbete para más historias que te hagan sentir, porque aquí cada historia deja huella.